Pongo a grabar entonces la parte número 2 de esta clase mientras Gianni... ¿Vamos bien, Orne? Sí, sí. Perfecto. Mientras yo vuelvo a compartir, les Después voy a... acordate que teníamos que hacer lo de la introducción del ensayo. Sí. Ujú. Ahora cortamos esto. Ahí está. Ay, me queda un montón de ruido. Claro, tengo que hablar menos y leer más, tal vez. Así avanzamos. Y vemos lo otro. Perfecto. Eh, por lo general, a ver si ya viene Gianni, los días en los que estoy muy cansada, hablo más rápido, me trabo más y me desordeno mucho. Por eso Sí, pregunto, pasa, pasa. por eso pregunto si no las estoy perdiendo, porque al desordenarme yo, las desordeno ustedes, obviamente. Bien, mientras Gianni se conecta, seguimos entonces. Es un término que no puede ser identificado más que en lo que por otro lado hemos llamado, ahí está Gianni, hemos llamado instancia de discurso. Entonces, nos tomamos esta nota, el yo es una instancia del discurso. Existe en tanto enunciación. Y que no tiene otra referencia que la actual. Yo soy yo. Ahora, Ornella, yo soy yo cuando hable Ornella, Gianni, yo soy yo cuando hable Gianni. La realidad a la que remite es la realidad del discurso. Por eso los pronombres personales están en el grupo de los que hacen referencia al discurso. Es en la instancia de discurso en que yo designa el locutor donde éste se enuncia como sujeto. Ahí está, entonces, ¿por qué hablamos de dos grupos? Los pronombres personales, que se refieren a las personas del discurso, porque existen en instancias discursivas. Así, en verdad, al pie de la letra, es verdad, perdón, al pie de la letra que el fundamento de la subjetividad está en el ejercicio de la lengua. Bueno, obviamente, existe el yo, o existo yo, porque puedo decir yo soy a través de la lengua. Por poco que se piense, se advertirá que no hay otro testimonio objetivo de la identidad del sujeto que el que así da él mismo sobre sí mismo. El lenguaje está organizado de tal forma que permite a cada locutor apropiarse la lengua entera designándose como yo. Los pronombres personales son el primer punto de apoyo para salir a la luz de la subjetividad en el lenguaje. De estos pronombres dependen, a su vez, otras clases de pronombre que comparten el mismo estatuto. Son los indicadores de la deixis. Y esto me empieza a interesar muchísimo. Demostrativos. Esto, eso y aquello, que son los que mencionamos hace un minutito nada más. Adverbios, adjetivos que organizan las relaciones espaciales y temporales en torno al sujeto, tomando como punto de referencia esto, aquí, ahora. Y las numerosas correlaciones, eso, ayer, el año pasado, mañana. Tienen por rasgo común definirse solamente por relación a la instancia de discurso en que son producidos, es decir, bajo la dependencia del yo, que en aquella se enuncia. ¿Se entiende esta relación? Estos pronombres van a adquirir significado en relación al yo en el momento mismo en el que yo está hablando. Vieron que en el cuento, cuando vimos en teoría dijimos que el narrador tiene un punto en el que habla. Y desde ese punto salta hacia atrás o hacia adelante, pero ese punto no es el punto de lectura, no es el 1919 es el punto, no es el 2022 cuando lo leo, es el 1919. El punto desde el cual está hablando, por ejemplo, si aparece una fecha, una referencia exacta del tiempo dentro del relato, refiriéndonos a la narrativa. Todos los pronombres y los adverbios que se relacionan a ese yo discursivo se van a relacionar a ese tiempo histórico exacto en el que yo se construye. Esto es muy importante para la parte del análisis de cómo está construida la historia en la literatura o en la narración, en la ficción, que es lo que estamos haciendo
en teoría. Cualquiera sea no sé dónde me quedé por acá arriba, acá. Fácil es ver que el dominio de la subjetividad se agranda más y tiene que anexarse la expresión de la temporalidad. Cualquiera que sea el tiempo de lengua, por doquier se aprecia cierta organización lingüística de la noción del tiempo. Poco importa que esta noción se marque en la flexión de un verbo o mediante palabras de otras clases, partículas, adverbios, variaciones léxicas. Es cosa de estructura formal. De una u otra manera, una lengua distingue siempre tiempos, sea un pasado y un futuro, separados por un presente, como en francés o en español, sea un presente pasado opuesto a un futuro, o un presente futuro, distinguiendo de un pasado, como en diversas lenguas amerindias, distinciones susceptibles a su vez de variaciones de aspecto. Pero, ¿alguna duda hasta acá? Más o menos en esto no me detuve porque lo hablamos el miércoles, que estuvimos hablando sobre el uso de los tiempos verbales en la narración, entonces Claro. ya notamos la existencia de que el yo se para en un tiempo. Pero siempre la línea divisoria es una referencia al presente. Ahora, este presente, a su vez, no tiene como referencia temporal más que un dato lingüístico, la conciencia del acontecimiento descrito con la instancia del discurso que los describe, el tiempo base del narrador. Siempre el narrador parte de un tiempo base. Identificamos ese tiempo base para ver, por ejemplo, en las relaciones temporales, si hay analepsis o prolepsis, saltos hacia el pasado, si el relato es lineal o cronológico, si vamos a hacer un análisis de teoría. Ahora, este presente a su vez no tiene como referencia temporal más que un dato lingüístico, la conciencia del acontecimiento descrito acá. El asidero temporal del presente no puede menos de ser interior al discurso. El Diccionario General define el presente como el tiempo del verbo que expresa el tiempo en que se está. Pero, cuidémonos, no hay otro criterio ni otra expresión para indicar el tiempo en que se está, que tomarlo como el tiempo en el que se habla. Por eso es el tiempo base en el que arranca un narrador. Es este el momento eternamente presente. Y esto, yo no sé si la profe latinoamericana sigue trabajando con Neruda, pero por ejemplo, Neruda, en Residencias en la Tierra, logra en su poética el eterno presente. Y el eterno presente tiene que ver con esta construcción que está acá. Es este el momento eternamente presente, el tiempo en el que se habla y que queda suspendido. Es buenísimo, mira, obsérvenlo, si tienen la oportunidad, observen eso que hace yo, me acuerdo, pero porque me pareció tan interesante, me pareció muy incomprensible cuando lo vi en el profesorado, cuando tenía la edad de ustedes, lo vi en primer año del profesorado porque la literatura latinoamericana estaba en primer año, y la profesora, que es Marcela Zanin, tía de Luciana, hablaba del eterno presente de Neruda y no podía enganchar de qué estaba hablando. No, recuerdo mi incomprensión y mi cara de no puedo entenderlo, hasta que, bueno, ni hablar que relacionado a entender los pronombres, entender el uso de los tiempos verbales en la narración que era de lengua, entender el análisis y la teoría, y después entender la evolución lingüística, llegué a decir, ajá, esto era el eterno presente, pero me llevó un montón de materias después. Entonces, el tiempo en que se habla es el momento eternamente presente, lo que sería el momento en que siempre está hablando, en el que enuncia su residencias en la Tierra, pese a no referirse nunca a los mismos acontecimientos de una cronología objetiva, por estar determinado por cada locutor, por cada una de las instancias del discurso que le tocan. El tiempo lingüístico es muy referencial. En último análisis, la temporalidad humana, con todo su aparato lingüístico, saca a relucir la subjetividad inherente en el ejercicio mismo del lenguaje. El lenguaje es, pues, la posibilidad de la subjetividad, por contener siempre las formas lingüísticas apropiadas a su expresión
Y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad, en virtud de que consiste en instancias discretas. El lenguaje propone en cierto modo formas vacías que cada locutor en el ejercicio del discurso se apropia y que refieren a su persona, definiendo al mismo tiempo él mismo como yo y una pareja como tú. La instancia de discurso es así constitutiva de todas las coordenadas que definen al sujeto y de las que apenas hemos designado sumariamente las más aparentes. La instalación de la subjetividad en el lenguaje crea, en el lenguaje y creemos fuera de él también, la categoría de la persona. Tiene por lo demás efectos muy variados en la estructura misma de la lengua, sea en el ajuste de las formas o en las relaciones de la significación. Aquí nos fijamos en lenguas particulares, por necesidad, a fin de ilustrar algunos efectos del cambio de perspectiva que la subjetividad puede producir. No podríamos decir cuál es, en el universo de las lenguas reales, la extensión de las particularidades que señalamos. De momento es menos importante limitarlas que hacer ver. El español ofrece algunos ejemplos cómodos. De manera general, cuando empleamos el presente de un verbo en las tres personas, según la nomenclatura tradicional, parecería que la diferencia de persona no acarrease ningún cambio de sentido en la forma verbal conjugada. Entre yo como, tú comes, él come, hay en común y de constante que la forma verbal presenta una descripción de una acción, atribuida respectivamente y de manera idéntica a yo, a tú, a él. Entre yo sufro y tú sufres y él sufre, hay parecidamente en común la descripción de un mismo estado. ¿Se acuerdan que yo le dije que los verbos designaban acción, estado y esencia? ¿Se acuerdan? Sí, profe, sí. Bien. Esto da la impresión de una evidencia, ya implicada por la ordenación formal en el paradigma de la conjugación. Ahora bien, no pocos verbos escapan a esta permanencia del sentido en el cambio de la persona. Acá. Lo que vamos a tocar denotan disposiciones u operaciones mentales. Diciendo yo sufro, describo mi estado presente. Diciendo yo siento, que el tiempo va a cambiar, describo una impresión que me afecta. Pero, ¿qué pasará si en lugar de yo siento que el tiempo va a cambiar, digo yo creo, debe haber un error de tipeo, que el tiempo va a cambiar? ¿Es completa la simetría formal entre yo siento y yo creo? ¿Lo es en el sentido? ¿Puedo considerar este yo creo como una descripción de mí mismo a igual título que yo siento? ¿Acaso me describo creyendo cuando digo yo creo que? De seguro que no. La operación de pensamiento no es en modo alguno el objeto del enunciado. Voy a mover delta. Yo creo que equivale a una aserción mitigada. Diciendo yo creo que, convierto en una enunciación subjetiva el hecho afirmado impersonalmente, a saber, el tiempo ya va a cambiar, que es la auténtica proposición. Consideraremos también los enunciados siguientes. Ustedes, supongo, yo, el señor X. Presumo que Juan habrá recibido mi carta. Ha salido del hospital, de lo cual concluyo que está curado. Estas frases contienen verbos de operación, suponer, presumir, concluir, otras tantas operaciones lógicas, pero suponer, presumir, concluir, puestos en la primera persona, no se conducen como lo hacen, por ejemplo, razonar, reflexionar, que sin embargo parecen vecinos cercanos. Las formas yo razono, yo reflexiono, me describen razonando, reflexionando. Muy otra cosa es yo supongo, yo presumo, yo concluyo. Diciendo yo concluyo que, no me describo ocupado concluyendo. ¿Qué podría ser la actividad de concluir? No me represento en plan de suponer, de presumir, cuando digo yo supongo, yo presumo. Lo que indica yo concluyo es que, de la situación planteada, extraigo una relación de conclusión, concerniente a un hecho dado.
Es esta relación lógica la que es instaurada en un verbo personal. Lo mismo, yo supongo, yo presumo, está muy lejos de yo pongo, yo resumo. El yo supongo, yo presumo, hay una actitud indicada, no una operación descrita. Incluyendo en mi discurso yo supongo, yo presumo, implico que adopto determinada actitud ante el enunciado que sigue. Se habrá advertido, en efecto, que todos los verbos citados van seguidos de qué y una proposición. Esta es el verdadero enunciado, no la forma verbal personal que la gobierna. Pero esta forma personal es en compensación, es por así decirlo, el indicador de la subjetividad. Como ustedes habrán visto, y aunque parezca un trabalengua, lo que se llama hacer una interpretación profunda de un texto es poder identificar estas diferencias mínimas entre yo concluyo, yo resumo, yo razono, yo reflexiono, que son acciones totalmente diferentes, pero yo concluyo que, yo razono sobre, yo digo esto, lo que importa es lo que sigue también. Lo primero es la marca de la subjetividad y lo que sigue es lo que determina si es un estado, una acción o esencia. ¿Se entiende? Aunque parezca complejo, en realidad aunque parezca un trabalengua, pero porque pasa por leerlo detenidamente, yo lo estoy pasando de manera muy rápida porque lo van a trabajar muchísimo en lengua esto. Pero ¿se entiende la idea? ¿Dónde aparece la marca de la subjetividad? Sí. ¿Sí? Bien. Da la aserción que sigue el contexto subjetivo, duda, presunción, inferencia, propio para caracterizar la actitud del locutor hacia el enunciado que profiere. Esta manifestación de la subjetividad no adquiere su relieve más que en la primera persona. Es difícil imaginar semejantes verbos en la segunda persona, como no sea para reanudar verbatim una argumentación. Tú supones que se ha ido, lo cual no es sino una manera de repetir lo que tú acaba de decir. O sea, no puedo ponerme yo, decir qué supone el tú. Yo puedo decir yo supongo, pero si yo voy a decir lo que Juan supone, es porque Juan lo dijo. Entonces, la suposición es algo que yo puedo hacer, y ahí está la carga de la subjetividad. Después, si otro supone, lo que yo puedo hacer es repetirlo, pero no puedo suponer por otro. Ahí está el juego que tienen este tipo de verbos. Pero recórtese la expresión de la persona y no se deje más que él supone que. Y lo único que queda desde el punto de vista del yo, que la enunciar es una simple verificación. O sea, yo estoy diciendo lo que sé, verifico, nada más, pero no supongo, porque está en segunda persona. Él supone que o Juan supone que. Se discernirá mejor aún la naturaleza de esta subjetividad considerando los efectos de sentido que produce el cambio de las personas en ciertos verbos de palabra. Son verbos que denotan, por su sentido, un acto individual al alcance social. Jurar, prometer, garantizar, certificar. Son los verbos performativos que yo les dije que a través de los cuales se lleva a cabo un acto de habla. Yo juro. No hay otra manera de jurar si yo no digo yo juro. Con variantes locucionales tales como comprometerse a, obligarse a conseguir. En las condiciones sociales en que la lengua se ejerce, los actos denotados por estos verbos son considerados competentes. Pues bien, aquí la diferencia entre la enunciación subjetiva y la enunciación no subjetiva aparece a plena luz. No bien se ha caído en la cuenta de la naturaleza de la oposición entre las personas del verbo. Hay que tener presente que la tercera persona es la forma del paradigma verbal o pronominal que no remite a una persona, por estar referido a un objeto situado fuera de la locución, el él. Es la tercera persona, por eso es la forma impersonal en los textos académicos. Pero no existe ni se caracteriza sino por oposición a la persona yo del locutor, que enunciándole la sitúa como no persona. Tal es su estatuto. La forma él
extrae su valor de que es necesariamente parte de un discurso enunciado por un yo. En la teoría de la enunciación, yo y tú, primera y segunda, son las personas del discurso, y él es la persona o el objeto fuera del discurso. Pero yo juro es una forma de valor singular por cargar sobre quien se enuncia yo la realidad del juramento. Esta enunciación es un cumplimiento. Jurar consiste precisamente en la enunciación yo juro, que liga algo. La enunciación yo juro es el acto mismo que me compromete, no la descripción del acto que cumplo. Diciendo prometo y garantizo efectivamente. Las consecuencias sociales jurídicas de mi juramento, de mi promesa, arrancan en la instancia de discurso que contiene juro, prometo. La enunciación se identifica con el acto mismo, mas esta condición no es dada en el sentido del verbo, es la subjetividad del discurso la que la hace posible. Se verá la diferencia reemplazando yo juro por él jura, en tanto que yo juro es un comprometerse. Él jura no es más que una descripción. Él juró la bandera, listo, te lo conté. No lo hice yo. Yo juro que voy a defender, estoy jurando. En el mismo plano que él corre, él fuma. Se ve aquí en condiciones propias a estas expresiones que el mismo verbo, según sea asumido por un sujeto o puesto fuera de la persona, adquiere valores diferentes. Es una consecuencia de la misma instancia del discurso que contiene el verbo, acá hay un error de tipeo, plantee el acto al mismo tiempo que funda el sujeto. Así, el acto es consumado por la instancia de enunciación de su nombre, que es jurar. A la vez que el sujeto es planteado por la instancia de enunciación de su indicador, que es yo. Y para terminar, bastantes nociones en lingüística, quizás hasta en psicología, aparecería bajo una nueva luz si se las restablece en el marco del discurso, que es la lengua en tanto que asumida por el hombre que habla y en condición de intersubjetividad única que hace posible la comunicación lingüística. Bien, este artículo es muy importante para nosotros porque de manera clara y sintética y resumida pone muchas cuestiones de la subjetividad en el lenguaje, de la teoría justamente de Benveniste, a la luz. La existencia del yo, del tú, la relación con el él, los verbos performativos, que son las acciones que se realizan a través del lenguaje, y la importancia que tienen la existencia de esos pronombres personales y todos los indicadores de persona dentro del discurso, pero solo como entidades discursivas, no como realidades externas. Pregunta. ¿Alguna duda hasta acá? No, hasta acá no. Bien. Vamos a ver qué pudieron empezar en relación al ensayo académico sobre algún problema actual de la lengua, antes de que Orne se me vaya a trabajar. Bueno, ¿Tenés algo escrito, Orne? sí, algo. No sé si Dale. estará bien o no. ¿Lo querés leer ¿querés- o querés que lo ponga en pantalla? si querés lo pongo ahí en la pantalla. Dale, pero me lo tenés que compartir o yo te tengo que, participantes, yo te tengo que permitir... Si no, te comparto el enlace si querés de WhatsApp, por WhatsApp, y lo abrís vos. Ay, lo tengo en inglés. Listo, ya, sí, yes.